La justicia corporativa sin argumentos. Se desmorona la operación iniciada por Morales Solá y Lorenzetti, y la Corte Suprema, sin sustento jurídico alguno y confirmando su confusión sobre la división de poderes, citó a la AFIP. Me parece que con respecto a esta versión que fue primera plana de Clarín y de La Nación, del supuesto apriete de la AFIP a Lorenzetti, que Lorenzetti hizo trascender a partir de una reunión plenaria de los ministros de la Corte Suprema, pero sin informarlo en primera persona, ¿no? Sino a través de la pluma de los columnistas que habitualmente difunden lo que la Corte quiere que sea difundido. La Nación del miércoles. La Corte y el Gobierno en su peor momento. Por Joaquín Morales Solá. En la habitual reunión de los martes de la Corte, Lorenzetti expuso que Echegaray abrió una investigación impositiva contra él, contra sus hijos y contra un cercano colaborador suyo en el tribunal. Morales Solá lo que está haciendo es siendo de cuerda de transmisión de lo que quiere avisar Lorenzetti. Lorenzetti lo llamó a Morales Solá, le digo, sí esto, Morales Solá, haceme el favor. Y Morales Solá lo pone, porque si no, ¿qué tendría que haber hecho Lorenzetti? Hacer la denuncia directamente. Y que motivó llamativamente el apoyo inmediato de la mayor parte de la dirigencia opositora de este país, sin tener ningún tipo de confirmación. Acaban de decirle a la AFIP, ordenarle a la AFIP, que investigue a la familia del presidente de la Corte Suprema. ¿Usted cree que esto no le llega a la gente? ¿Usted cree que esto no es una medida para meter miedo en la sociedad? Ahora viene la AFIP contra la persecución a los jueces. Y obviamente esto no es más que una presión, una amenaza torpe, la torpeza del gobierno de usar el poder sin límite. Mientras fuentes de la AFIP que informaban desmentían esa investigación contra esa investigación a Lorenzetti y su familia. En la AFIP dicen que no investigan a Lorenzetti, no están investigando ni a Lorenzetti ni a su familia. A ver, digo, si lo estuvieran investigando, es un ciudadano más, no tendría nada de raro ni excepcional, pero dicen que no, que de ninguna manera, que no lo están investigando. Ahora, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Se reúne en una forma absolutamente inhabitual, ¿no? Se reúnen los ministros de la Corte presentes, excepto Zaffaroni y el doctor Fait, y sacan un comunicado. Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación informa que se ha reunido en el día de la fecha. Ha analizado la situación expuesta por su presidente en el acuerdo del pasado martes, vinculada a una investigación de la AFIP. La Corte encomendó a funcionarios del tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación. Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto. Réplica de la Corte a la AFIP. Los ministros se reunieron para acordar la designación de técnicos del alto tribunal que le pedirán explicaciones al organismo fiscal que conduce Ricardo Echegaray. Recién veíamos que en el comunicado de ayer de la Corte se decía que no se iban a realizar declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, la noche anterior, Hayton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema, daba declaraciones exclusivas para el Grupo Clarín. Cierra todo, ¿no? Contó que parecía que estaba siendo objeto de una investigación, la AFIP, digamos. Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto. Contó que estaba siendo objeto de una investigación, la AFIP, digamos. Entonces el combo pasa a ser el presidente de la Corte, que hace decir a otros lo que no puede probar. Periodistas que preguntan vergonzosamente sobre un supuesto porque eso les sirve para confrontar. Políticos que además opinan duramente sobre esos supuestos. ¿Quién es el que tiene que aclarar hoy? ¿Lorenzetti o la AFIP? ¿Quién perdió la cabeza? ¿La AFIP que dice que no hizo nada o Lorenzetti que pasó un dato que sabía que se iba a la tapa de los diarios y a los zócalos de la televisión a la cual él le pertenece? Y además lo hace sin siquiera jugarse por la denuncia. Lo hace a través de trascendidos. No se planta y da la cara frente a los periodistas. Dice, señores, ha ocurrido lo siguiente. Y da datos de cómo ha sido esa persecución. Y dice que eso le parece grave. Y confronta a él. No. Lo tira sobre la mesa para que alguien se lo diga a otro y otro y otro hasta que llegue a los periodistas que juegan con todo esto. Entonces, a Lorenzetti no se lo puede tocar. Si lo han hecho, está muy mal porque es Lorenzetti. Es otra clase de ciudadano. ¿Los están persiguiendo a los hijos de Lorenzetti? En ese caso uno debe preguntarse si, además de Lorenzetti, la AFIP no puede tocar nada donde haya sangre de Lorenzetti. Incluye sobrinos, nietos. Lorenzetti primer apellido y Lorenzetti segundo apellido no lo podés tocar porque es persecución. Es buena esa. Es una linda protección.
La Corte se queda sin argumentos y eso explica que Clarín y La Nación hayan bajado de la agenda el debate acerca del inciso 3 del artículo 114 de la Constitución de 1994, que se refiere con absoluta claridad a la administración de los recursos. Vos sabés que cuando se hizo la reforma de la Constitución del 94, se estableció que era el Consejo de la Magistratura el que se iba a encargar de administrar los recursos del Poder Judicial. Constitución Nacional, artículo 114. El Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Serán sus atribuciones: 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. La Corte, después de la reforma, emitió una acordada donde dice que lo que dice la Constitución no es constitucional, digamos, o sea, que la Corte era la que tenía que seguir manejando los recursos. Lo que es interesante, ahí vos mencionabas esta acordada de la Corte que declaró inconstitucional, en el 2000, claro, algo que estaba previsto en la Constitución, ¿no? Digo, uno destaca la omnipotencia del Poder Judicial en relación a cuando son aspectos que tienen que ver con su propio gobierno, tiene todo el poder. No hay otro poder que por encima del Poder Judicial pueda resolver en ese sentido. Ahora lo que hay es un proyecto de algunos diputados oficialistas para restituirle al Consejo la administración de superintendencia. Hace ya 4 años se aprobó la Ley de Democratización de Medios, por lo que el fallo de la Corte debería ser inminente. Más aún si consideramos que en pocas semanas resolvió el tema del Consejo de la Magistratura. Lo que la propia Corte dijo el año pasado no le deja resquicio para fallar en contra de la voluntad de las urnas. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultará afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma lo sugiere. Lo que está marcando la Corte es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Como decíamos, son las leyes votadas por los representantes de 40 millones y el mismo Lorenzetti en 2004 señalaba que 4 iluminados no deben suplantar la voluntad de dichos 40 millones. Para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. Magistratura, la Corte falló en contra. Para que la justicia esté más cerca de la gente.